Vivencias. El todo y sus partes. La columna de Carmen Molinas Bonilla en Vivencias. Muy buenas tardes, Carmen. ¿Cómo estás? Muy bienvenida. Hola, buenas tardes para ti y para la audiencia. ¿Cómo estás? Bueno, hoy nos toca, llegamos a Jorge Luis Borges, uno de los escritores que más ha hablado sobre los laberintos, que ha transmitido su leitmotiv en cuentos, en poemas, en ensayos. ¿Por qué Borges hizo tanto hincapié en los laberintos? Bueno, antes que nada, quiero hacer dos aclaraciones. A ver. El otro día, no sé, tuve un lapsus lingüe y dije Osvaldo Paz en vez de Octavio Paz. Sí. Y menuda equivocación, ¿no? No fue equivocación, yo estaba convencida que decía Octavio. Octavio Paz es el gran poeta, el gran escritor. Osvaldo Paz es un gran pintor uruguayo que fue muy amigo nuestro, salteño él. Y bueno, se ve que tenía en la mente un al lapsus, Flaco Paz, Carmen. Quien habla se equivoca. Nuestro amigo así Osvaldo, y bueno. Mi esposo me dijo, y yo quería pedir disculpas a ti, a la audiencia. No, por favor, tú en el Facebook te escribí pusiste, enseguida, sí. Sí, te retractaste, pero hablando, mira que uno, quien habla se equivoca, y el que no se equivoca es porque no habla, Bueno, así que... sí, pero eso fue un lapsus lingüe realmente. Perfecto. Y luego, tú hablabas el otro día de mi fascinación por los laberintos con Nelson Guerra, programa preciosísimo. Y yo quiero decirle que nada que ver con Oulipo lo conocí 1000 años después. Yo me entusiasmé mucho con los laberintos desde muy pequeña, una vez que vi un formicario, sí, porque nadie mejor que las hormigas para hacer laberintos. Claro. Y también, justamente en el mismo momento, eso lo vi afuera, en La Ferrer, en la provincia de Buenos Aires, y bueno, habíamos ido a una estancia y había un gran cuadro de la Torre de Babel, y ahí mi padre me explicó en esos laberintos que según la Biblia Dios había formado para que, bueno, para los hombres que querían ser dioses no se entendieran y les bajara un poco la soberbia al piso, o sea, entre los laberintos, y así se formaron los distintos idiomas del mundo. Es un mito, pero es interesante porque viene al tema, ¿no? Perfecto. Al tema que estamos tratando. Bueno, Jorge Luis Borges, fascinadísimo con los laberintos, porque es lógico, él estaba fascinado con la vida, y la vida es un laberinto. Claro. Y él decía, además, con esa pasión que tenía por los libros, que enfrentado a los libros, dicho textualmente de él, el escritor enfrentando a los libros, es alguien que hace frente necesariamente a un laberinto, sin principio ni fin. Claro. Y es cierto, porque cuando nosotros nos enfrentamos a libros, pero a libros que realmente nos marcan, porque todos tenemos algún libro que nos marcó, o muchos, a veces nos pasa que recurrimos a él en alguna situación que nos encontramos dificultosa o lo que sea, nos surge una solución que el protagonista del libro X había tenido, o si no, algún pensamiento que tenía que ver. Y inclusive a veces cuando estamos leyendo el libro nos lamentamos de que termine. Quisiéramos que no tuviera fin. Y esto que estás diciendo también tiene que ver, a ver, o capaz que no, que viste que depende la altura de la vida que uno, ese mismo libro lo lea, lo interpreta de una manera o de otra. Absolutamente, tienes toda la razón. Y eso es justamente parte del laberinto de la vida, donde uno va atravesando esos caminos, esas puertas, esos subterráneos, esos lugares que va adquiriendo experiencias que van formando así imperceptiblemente un cambio en la visión que tenemos del mundo. Claro.
Entonces, Borges utiliza en una enorme cantidad de obras. Sí. En algunos se percibe más claramente, porque Claro. en algunos incluso lo nombra el laberinto, Sí. y en otros uno lo va percibiendo a través del desarrollo de la obra. De ¿no? la obra, claro. No olvidemos el Aleph, Sí. que es uno de sus libros más importantes, el cuento también. Sí. Pero bueno, en el Aleph, esa esfera que es el Aleph que él encuentra en el sótano de Beatriz, que es su amada muerta, Sí. en esa esfera, según como él la mire, Ujú. va viendo anticipaciones del futuro, va viendo pasados, va viendo presentes. Es un verdadero laberinto la esfera. Y si Claro. uno se fija no sé, si uno tiene una esfera que sea de acero, bruñido, algo que pueda observar, cómo la esfera Sí. con esos forma como unas especies de espejos que deforman la realidad, Ujú. ¿no? Fíjate que Escher, el pintor Sí. famosísimo, él tiene fotografías en las cuales él está enfrentado su rostro a una esfera y cómo está deformada esa esfera. Bueno, y Escher, en base a todo eso, hace ese mundo que parece onírico y lleno de laberintos. Claro. La influencia del laberinto en el arte va a todo nivel, desde la literatura, la pintura, la escultura, en fin. Sí, y algo que estás diciendo también, lo onírico, lo que tiene que ver con los sueños son muy laberínticos, Exactamente, son tan laberínticos que a que a veces ni los veces, comprendemos, ¿no? claro, justamente, son difíciles muchas veces de interpretar Ujú. por el carácter laberíntico que tienen Claro, y porque la mente humana es muy sabia. claro. Entonces nos trae Una forma de resguardarla, de resguardarnos, ¿no? exactamente como tú dices. Bueno, tenemos en el Inmortal, ahí habla directamente, bien describe un laberinto, Sí. porque el protagonista casi se pierde no sé si recuerdan que el Inmortal Sí. es ese hombre que busca la inmortalidad, Mm. y bueno, y llega a un lugar donde casi se pierde, en uno subterráneo, en un laberinto subterráneo, Claro. que es la antesala de la ciudad de los inmortales, ¿no? Ujú. Entonces, Borges habla de la perversidad de un sitio que se construyó deliberadamente para confundir. Y sí, Claro, el laberinto está deliberadamente hecho para confundir, salvo claro, que sea un laberinto natural. claro. Entonces, él dice textualmente, bajé por un caos de sórdidas galerías, llegué a una vasta cámara circular, apenas visible, había 9 puertas en aquel sótano, 8 daban a un laberinto que falazmente desembocaba en la misma cámara. La 9ª, a través de otro laberinto, daba a una segunda cámara circular, igual a la primera. Ignoro el número total de las cámaras. Mi desventura y mi ansiedad las multiplicaron. Ujú. ¿Y cuántas veces, no? Digo yo, la desventura y la ansiedad nuestra Claro. multiplica nuestros problemas. Claro, claro. ¿Mm? Sí, sí, es tal cual. Y además también tiene que ver la ansiedad, los problemas, y ir tomando senderos diferentes nosotros en la propia vida, ¿no? Sí, sí. Justamente en el jardín de los senderos que se bifurcan, Sí. Borges desdibuja la línea entre los laberintos reales y los simbólicos, Ujú. al punto que transitar uno es transitar el otro. Y si nosotros pensamos en nuestra propia vida, también a veces estamos transitando laberintos que son simbólicos, Claro, y no solo en los sueños, a veces en los sentimientos, por ejemplo. claro, claro. ¿Mm? Sí, sí, sí. Él tiene, bueno, dice su protagonista, algo entiendo de laberintos. Claro. No en vano soy bisnieto de aquel
Pen, que fue gobernador de Yunnan y que renunció al poder temporal, para escribir una novela que fuera todavía más populosa que el Hunlumen y para edificar un laberinto en el que se perdieran todos los hombres, Claro. ¿no? Un poco haciendo de Dios. Tal cual. Y hay otro cuento, Los dos reyes y los dos laberintos, un cuento que nos lleva también por los laberintos de la confusión, de la magia y también el sentido de la gloria que capaz que querés compartir. Bueno, no sé si querés que leamos un poquito el cuento. Bueno, ¿cómo no? A mí me encantan los dos reyes y los dos laberintos porque está hablando así, nos está enseñando lo que es la soberbia y el castigo contra la soberbia, Claro. que ya hablamos la vez pasada, que era el principal de los 7 pecados capitales. Sí. ¿No? Dice, cuentan los hombres dignos de fe, pero Alá sabe más, que en los primeros días hubo un rey en las islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó a construir un laberinto tan perplejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar, y los que entraban se perdían. Esa obra era un escándalo, porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. Con el andar del tiempo, vino a su corte un rey de los árabes y el rey de Babilonia, para hacerle burla de la simplicidad de su huésped, lo hizo penetrar en el laberinto, donde vagó afrentado y confundido hasta la declinación de la tarde. Entonces imploró socorro divino y dio con la puerta. Sus labios no profirieron queja ninguna, pero le dijo al rey de Babilonia que él, en Arabia, tenía otro laberinto, y que si Dios era servido y se lo daría a conocer algún día. Luego regresó a Arabia junto a sus capitanes, sus alcaldes, y entregó los reinos de Babilonia con tan venturosa fortuna que derribó sus castillos, rompió sus gentes, hizo cautivo al mismo rey, lo amarró encima de un camello veloz y lo llevó al desierto. Cabalgaron 3 días y le dijo, oh rey del tiempo y sustancia y cifra del siglo, en Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras, puertas y muros. Ahora el poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío, donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que veden el paso. Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en la mitad del desierto, donde murió de hambre y de sed. La gloria sea con aquel que no muere. Bueno, Un acá, cuento realmente impresionante, ¿no? sí, es estremecedor y además es tan real, porque el desierto, sin caminos, sin puertas, sin túneles, es el mayor laberinto, porque no hay forma de salir de él si no se conoce. Claro. Y no ¿Y se tiene cuántas personas en la vida real, poniéndome a pensar, transitan un desierto, literalmente, ¿no? Sí, y son a veces un desierto. O son un literalmente desierto hablando, también, ¿no? ¿no? Un desierto de sentimientos, o un desierto de sensaciones, o un desierto, bueno, lamentablemente, de instrucción, algunos porque no han tenido la forma de llegar a ella, ¿no? Claro. Hay desiertos culturales, en fin, hay tantos desiertos. Tantas clases de desiertos, ¿no? ¿Y por qué esa fascinación de los laberintos, ¿no? Que ya veníamos hablando de Borges, ¿con qué tienen que ver esos laberintos de Borges? Bueno, él desde niño sintió esa fascinación. También tenía símbolos por excelencia que son los espejos, los tigres, las espadas. Claro. Tú el otro día hablaste de algunos, los mencionaste, ¿te acuerdas? Pero él mismo nos cuenta que el primer laberinto que vio en su vida fue en la biblioteca de su padre, Claro. en el grabado de un libro de la Casa Garnier de Francia. Sí, sí. Y se trataba de una edificación en forma de anfiteatro, con muros muy altos, donde vagaban extraviados hombres y animales. Y aunque lo buscó a conciencia, jamás localizó al acechante Minotauro de esa inolvidable ilustración. Claro. Entonces,
para Borges, más que la idea de perderse, lo que era más temible era la siniestra intención de los hombres de construir edificios destinados para perder a los demás, ¿no? Ujú. Y no solo le interesaron los laberintos, también entonces los constructores. Claro. Admiró tanto a Dédalo, el del Minotauro, Sí. el del mito griego, como a James Joyce, arquitecto de complejas encrucijadas de piedra o de palabras. No olvidemos el Ulises de Joyce. Claro. Tal vez no sospechó, no se imaginó que en la biblioteca paterna iba a contar con honores Claro. él mismo, en ese mismo gremio de escritores, ¿no? ¿Y qué nos propone Borges, Carmen, en su cuento El jardín de los senderos que se bifurcan? Sí, el jardín que ha sido hasta objeto de películas, Sí. de obras de teatro. Él propone la idea de un laberinto perdido. Ajá. Entonces duplica la magia de ese tema, que ya de por sí es inquietante, ¿no? Claro. Ante la posibilidad de extraviarse en un lugar que se pierda a su vez, fíjate, Claro. que despliegue, se va desplegando como, no sé, como las cajas chinas o como las matrioscas rusas, ¿no? Claro. Vas abriendo y va apareciendo otro. Bueno, en este caso, el tema de extraviarse en un lugar, que ese lugar a su vez se pierda, realmente es donde se puede perder un lugar, solamente en el tiempo. Sí, sí, sí. Porque el laberinto es un elemento espacial para perderse. Ujú. Ahora, si el laberinto a su vez se pierde, ¿dónde? En un espacio no, en el tiempo. Claro. Y hay un soneto brillante que es El laberinto, que niega la existencia de Asterión, el Minotauro. Quizás lo quieras compartir. Sí, ¿De qué se trata? Él en su poema, que Sí. se llama El laberinto, Sí. él no le importa que si en el centro guarda el infierno o guarda el Minotauro. Él dice que sería reconfortante saber que el punto existe, ¿no? Ujú. Entonces dice textual el laberinto. Sí. Zeus no podría desatar las redes de piedra que me cercan, y he olvidado los hombres que antes fui. Sigo el odiado camino de monótonas paredes que es mi destino, rectas galerías que se curvan en círculos secretos al cabo de los años, parapetos que ha agrietado la usura de los días. En el pálido polvo he descifrado rastros que temo. El aire me ha traído en las cóncavas tardes un bramido o el eco de un bramido desolado. Sé que en la sombra hay otro, cuya suerte es fatigar las largas soledades que tejen y destejen este Hades y ansiar mi sangre y devorar mi muerte. Nos buscamos los dos. Ojalá fuera este el último día de la espera. Es un poema magnífico, Claro. que es también todo un hilo de vida, Ujú. y lo que pretende ya llegar al día de su muerte, el último día de la espera. Claro, claro. Es un poema para leerlo y tener un encuentro consigo mismo uno. Claro. Acá precisaríamos al psicólogo Schneiderman, que creo que ya le agradecí, pero si no le agradecí, le agradezco ahora, sus referencias a mí, sus saludos que hace un ratito envió. Y bueno, es para hacer un estudio psicológico del tema, pero también hay toda una filosofía aquí. Ujú. En la biblioteca de Babel, por Sí. ejemplo, dice que no hay en la enorme biblioteca dos libros idénticos, Claro. y entonces él
opina que la biblioteca es total, y al ser total, sus anaqueles, sus estantes registran todas las posibles combinaciones. Y bueno, la vida es una cantidad enorme de combinaciones desde que nacemos hasta que morimos. Y también hablando de bibliotecas, la biblioteca de la Abadía Benedictina, en el nombre de la Rosa, esta biblioteca también constituye un enorme laberinto, ¿no? Sí, sí, tiene una forma muy peculiar, ¿no? Y por supuesto que es un laberinto. Nosotros ya lo mencionamos el otro día un poco, la obra del nombre de la Rosa de Humberto Eco, y que su cuidador, el bibliotecario del español Jorge de Burgos, que es un monje anciano y ciego, está representando a Borges. Y bueno, es una referencia directa a Borges, no solo por las iniciales que el otro día mencionamos, sino que también que es anciano y es ciego, ¿no? Claro. Entonces, ese laberinto El nombre de la Rosa, libro excelente que recomiendo leer, y que felizmente creo que hemos leído la gran mayoría. Claro. Realmente es como un homenaje a Borges, a mí me parece, en especial en lo que se refiere a la biblioteca, ¿no? Y bueno, pero de Borges también hay otras, hablábamos de las influencias que tiene. Claro. En otras artes. En otras artes, porque Borges logra ir de lo imaginario, quizás de la mente, surge de ese imaginario, ese laberinto encallado en la propia urbe de la modernidad, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí, en Londres, por ejemplo, se formó un laberinto que diseñaron los artistas brasileños Marcos Saboya y Walter Pupo. Sí. Hicieron un laberinto que se llama Sorpréndeme, sí. Instalado en el centro de arte del Southbank de Londres, sí. ¿no? Entonces, las paredes del laberinto, algunas hasta de 2,5 metros de altura, sí. se componen por 250.000 libros. Y cada uno de ellos está disponible para los lectores. Claro. Entonces, los lectores pueden caminar por los pasillos entre los libros y luego sentarse a leer aquella obra que más les haya traído su atención. Entonces, ese laberinto inspirado en la obra de Borges, en el que uno se debe perder para encontrar algo valioso. Claro. Perderse para encontrar. Para escuchar poesía, para olvidarse del mundo exterior. Bueno, ese proyecto formó parte de las actividades que se llevaron a cabo en el marco de la Olimpiada Cultural en Londres, y estaba compuesto por libros de todos los géneros, claro. Que donaron diversas instituciones y también personas y familias particulares, ¿no? Claro, claro. Y cuando concluye el evento, todos los ejemplares se donan para que otros los disfruten. Qué maravilla. Qué maravilla, ese laberinto, ¿no? Carmen, estamos, porque me tengo que ir a la última pausa en los últimos minutos. No sé cómo querés cerrar, porque no te quiero preguntar demasiado, porque tengo poco tiempo, pero quizás tú quieras con algún otro ejemplo moderno o de estos días que han influido en los laberintos terminar. Sí, realmente nosotros vamos a tener que referirnos a Borges y a su influencia en varias oportunidades más, porque hay tantos artistas y obras maravillosas que se han hecho, claro, bajo la influencia de los laberintos borgianos, sí, que realmente, por ejemplo, hay un artista, un escultor, Pablo Salvador Rocha, sí, que es cordobés, argentino, sí, y las obras se pusieron en su país, desde Argentina hasta en Polonia, ¿no? Claro. Y hace poco, hace un mes, del 13 al 30 de junio, expuso con gran éxito 2 esculturas, que es Borges en su laberinto y discontinuidad vertiginosa de la existencia. Entonces, claro, sabes que lo interesante, sí, es que
las obras parten de un busto, en un caso de Borges, Claro. y en el otro caso de Cortázar, que es un escritor laberíntico con una influencia de Borges extraordinaria, ¿no? Y bueno, y ese busto de Borges está formado por diversos laberintos pequeños, grandes, y se extiende hacia afuera como si fueran las raíces de un árbol. Claro. Lo mismo pasa con el busto de Cortázar. Me parece que es sorprendente la influencia que tiene Borges en los artistas de todo tipo de arte, porque en una próxima, si te parece, además de esto, vamos a hablar de unos movimientos que hay que tienen que ver con la parte de la tecnología y del arte en general. Perfecto, Carmen, ha sido un inmenso placer. Nos encontramos entonces el próximo martes 17 y 15 con tu columna El Todo y sus partes. Muchísimas gracias. Con mucho placer, porque tu programa cada día está más completo y con más seguidores. Muchísimas gracias. Muy bueno, felicitaciones. Muchas gracias, un beso. Hacemos una breve pausa y estamos en los Vivencias.